Hola, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por este momento, muchas gracias por la participación. Yo pienso que este es un momento muy importante para nosotros, de los enfermeros y enfermeras latinoamericanos. Mi nombre es Glauber Lupin, yo soy enfermero en Brasil, mi posgrado en neurociencia con el foco en epilepsia. De maneira muito breve, eu vou falar sobre a secção de enfermeria. Eu vou compartilhar minha apresentação, que é muito rápido para que vocês compreendam o que é a secção de enfermeria. Então, o que temos como desenvolvimento da secção de enfermeria na ELAI, cuyo objetivo é promover a participação dos enfermeiros dos países em la atenção às pessoas com epilepsias que estão incluídas em la ELAI, que é a Liga de Combate a Epilépsias. Os objetivos secundários são promover a experiência, a excelência e as melhores práticas, desenvolver, evaluar e difundir os programas educativos, fomentar a participação dos enfermeiros e enfermeiras para facilitar a comunicação, o intercâmbio de conhecimentos e desenvolvimento profissional, o apoio e a criação de redes, e promover a representação de enfermeiros especializados em epilepsias em todas as regiões da ILAI, da Liga Internacional. Também promover a participação dos enfermeiros em las atividades pertinentes que são da Liga Internacional. Então, nós temos as prioridades, que é fazer e desenvolver um grupo de liderazgo de enfermeria e chegar a todas as regiões, que fomentando assim a inclusão e a diversidade. Então, fomentar a afiliação, a divulgação, a comunicação enfermeira a todas as regiões, diferentes funções e entornos. Também evaluar as necessidades dos enfermeiros, promover a participação da enfermeria e as atividades pertinentes da Liga Internacional, como os programas de inovação, os conselhos de normas e de boas práticas, os congressos de epilepsias e também uma Global Health Task Force, que é uma força-tarefa global. Hoje, nós temos já um grupo de liderazgo com seus dirigentes, a presidência e representantes regionais em todas as partes do mundo. E em Latinoamérica, eu sou um representante juntamente com Caterine Moreno, que é uma amiga enfermeira de Chile. ¿Sí? O que nós temos mais? Em la ILAI, os capítulos de la ILAI, de los países que são parte de Latinoamérica, nós temos 19 capítulos de ILAI, desde Argentina hasta Venezuela. Pero de inscrições até a última data em el mundo, nós temos 800 inscrições, 800 afiliações, pero para nós aqui em Latinoamérica temos 55 membros de 10 países. Então, o que nós desejamos? Que hagamos um trabalho para ter muito mais membros inscritos, para que tenhamos muitas mais oportunidades, que é trabalhar junto a seu capítulo regional da Liga Internacional, estar em contato com seu representante da seção de enfermaria da ILAI, fazer um trabalho da enfermaria em la educação, em la desenvolvimento da enfermaria, em los cuidados clínicos e boas práticas e nas comunicações, e assim também criar estes momentos como nós estamos aqui hoje, fazendo e debatendo a epilepsia e quais as necessidades que tem a epilepsia e a enfermeria na América Latina. Então, por este primeiro momento, participe-se, una-se a nós, se pode fazer scan com seu telefone para fazer sua inscrição, ou aqueles que me ouvem em português, fazer o seu registro em português, fazendo o scan aqui com o seu telefone celular, e muitas graças por sua atenção.
Bueno, gracias, Gabler. Me presento, yo soy Catherine Moreno, soy enfermera de Chile. Trabajo en epilepsia hace ya 7 años y, bueno, Gabler nos mostró los números, los registros. La verdad es que tenemos la oportunidad de hacer este seminario web para enfermeros de Latinoamérica y ojalá que tengamos éxito, logremos más inscripciones para conocer nuestra realidad, que es bien diversa. Conversando con Gabler, él en Brasil, yo en Chile, nos damos cuenta que la realidad de enfermería en países que no están tan distantes es bien diferente, y aún más en nuestra región de Latinoamérica. Así que eso nos motiva a trabajar como enfermeros y en esta patología tan común, frecuente, la epilepsia en el mundo, pero de la que menos se conversa, de la que menos las personas en general le tienen mucho temor, ¿ya? Entonces eso es lo que nos motiva y por eso preparamos esta instancia para todos ustedes quienes nos acompañan esta tarde. Olá, agora nestes próximos minutos nós vamos falar sobre os conceitos básicos em epilepsia, que é importante para que os profissionais de saúde, de la enfermeria que trabalham ou não trabalham com as pessoas com epilepsia, tenham conhecimento sobre estes conceitos. Então, me vou compartilhar a tela com vocês para falarmos pouquinho sobre os conceitos básicos em epilepsia. Ok. O trabalho que eu tenho como base são 3 trabalhos. O primeiro é este trabalho de Robert Fisher, de 2014, que nos traz uma definição clínica prática da epilepsia, que é a definição para ser utilizada em lo meio de los hospitales, de las clínicas, donde se trabaja directamente con el paciente, con la persona con epilepsia, para que ela tenga conocimiento de las expresiones que son utilizadas, para que sea más clara y más objetiva en las expresiones. Pero antes desta definição, deste documento proposto por Fischer e seus colaboradores em 2014, nós outros temos uma definição operativa que é de 2005. Então, atualmente, hasta hoje, todo o trabalho que seja de la parte, não digo todo, pero la maior parte de los trabalhos, que se vão definir a epilepsia, se utiliza desta definição operativa, que é uma definição conceptual das crises e de epilepsia e do ano de 2005. Então, nessa definição se diz que a crise epiléptica é a aparição transitória de signos ou sintomas que são provocadas por uma atividade neuronal anômala excessiva ou simultânea em o cérebro. E a epilepsia é um transtorno cerebral que se caracteriza por uma predisposição continuada à aparição de crises epilépticas e por as consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais que tem essa enfermidade. Então, a definição de epilepsia requer a presença de ao menos uma crise epiléptica. Dentro do contexto da definição operativa que Fischer e seus colaboradores nos apresentou em 2014, nós temos a definição operativa clínica, operativa prática da epilepsia, que considera a epilepsia uma enfermidade que se define por qualquer das seguintes circunstâncias. Ao menos 2 crises não provocadas ou reflexas, com um tempo maior que 24 horas de separação entre a primeira e a segunda crise, uma crise não provocada ou reflexa e uma probabilidade de apresentar novas crises durante os 10 anos seguintes, similar ao risco geral de recorrência de ao menos 60% tras a aparição de 2 crises não provocadas.
E, em terceiro, o diagnóstico de uma síndrome de epilepsia. Pero se considera que a epilepsia está resuelta, e nós outros vamos falar durante desta charla sobre a epilepsia resuelta, os sujeitos com síndrome epiléptico, dependente da idade que é superada, a idade correspondente, ou em aqueles que se han mantido em crise durante os 10 últimos anos e que não han tomado medicação antiepiléptica durante ao menos os últimos 5 anos. Uma coisa que traz esse documento que nos mostra é um câmbio de nome. Então, não se diz mais transtorno para a epilepsia, e sim enfermidade. Porque transtorno é, segundo os autores e segundo a ELAI, transtorno é algo que causa um impacto muito grande para as pessoas com epilepsia e seus familiares. Então, a palavra enfermedade é a expressão de melhor escuta para a pessoa e para o indivíduo e sua família. A definição clínica operativa, então, hablando sobre os três diagnósticos que são ditos, como lo dices, dos crises não provocadas. Apresenta epilepsia, um paciente que ha sofrido uma crise e cujo cérebro, por el motivo que seja, muestra uma tendência patológica e continuada a sofrer crises recorrentes, pero não se deve confundir-se a etiologia com os fatores desencadeantes ou provocados, já que algumas etiologias dão lugar a uma tendência persistente à aparição de crises. Crises reflexas recorrentes, como as respostas a estímulos luminosos, é um exemplo de crise provocada, mas não é uma crise não provocada. E a aparição de uma crise traz uma contusão cerebral ou em relação com a febre ou a abstinência alcoólica, são exemplos de crises provocadas que não se considerariam diagnósticos de epilepsia. As crises não provocadas são aquelas que se empiezam sem ter um fator desencadeante para que haja um momento de empiezar a crise. ¿Sí? Número 2, o alto risco de recorrência ou recorrência. Depois de uma crise não provocada, segundo Berg, em uma publicação de 1991, o risco de apresentar outras crises é de 40 a 52%. Quando tiene duas crises não febriles que não foram provocadas, a probabilidade de apresentar outra crise em el plazo de 4 anos é de 73%. É uma publicação de House e colaboradores em 1998. O que temos conhecimento é que o risco de recorrência oscila então entre 60% e 90% depois de 2 crises não provocadas. O risco de recorrência em função está relacionado em la função do tempo, então, de modo que quanto mais tempo passa desde a última crise, menor é o risco de uma nova crise. E a síndrome de epilepsia tem pouco sentido quando dizemos que uma pessoa representa um síndrome epiléptico, pero no epilepsia. Está diretamente relacionada se a pessoa tem uma síndrome de epilepsia, mesmo que não tenha crises constantemente, pero pode ser classificada como epilepsia. Se há evidências de um síndrome epiléptico, pode presumir que existe epilepsia, aunque risco de crises posteriores seja baixo. O que dizemos como epilepsia resuelta. Então, nós outros não utilizamos as expressões remissão nem curação, utilizamos a expressão resuelta. Então, epilepsia resulta é dizer que a epilepsia resulta em
implica que a pessoa afetada já no presente epilepsia, aunque não há nenhuma garantia de que a enfermidade não vuelva a aparecer. Então, os médicos deverão determinar caso por caso se a epilepsia se ha resuelto, se define como epilepsia resuelta os sujeitos que apresentam uma síndrome epiléptica, dependente da idade e han superado a idade correspondente. Então, nós temos alguns tipos de epilépsias que se com o tempo são resolvidas sem necessidade de intervenção, como, por exemplo, as epilepsias benignas juveniles centrotemporales. E os que se han mantenido sem crises durante os últimos 10 anos, sem tomar medicação, desde há ao menos 5 anos. Depois, em 2017, também Robert Fisher, o mesmo primeiro autor do trabalho de 2014, junto com seus colaboradores, hizo uma classificação operacional para os tipos de crises. E aí, os pontos claves deste documento é que ela ha elaborado uma classificação revisada de los tipos de crises. A classificação é operacional e não está baseada em los mecanismos fundamentais. As razões para a revisão incluem claridade na nomenclatura, a possibilidade para classificar alguns tipos de crises, tanto como focais como generalizadas, e aquelas de início desconhecido. E as crises estão divididas em focales, generalizadas e de início desconhecidos, com subcategorias de motoras e não motora. E para as crises focales, sim, e com alteração de nível de consciência. Então, a definição de crises, de acordo com Fischer, o documento de 2017, uma crise se define como a aparição transitória de signos e ou sintomas devido a uma atividade neuronal excessiva ou síncrona em el cerebro. A primeira tarefa, então, é determinar se um evento tem a característica de uma crise epiléptica e não é um dos tantos imitadores de crises. E o próximo passo é a classificação em um tipo de crise. Então, as razões para que este cambio fosse hecho é que a classificação se convierte em um esquema em todo o mundo para a comunicação entre os médicos e a equipe de enfermeria, e aí se a equipe de enfermeria está desgrifado que é um grifo de mi parte, que atende a pessoas com epilepsia. A classificação permite agrupar os pacientes para um tipo de tratamento, porque algumas indústrias farmacêuticas fazem uma medicação para aquele tipo específico de crises, e não para de forma general. A agrupação por tipo de crises poderia proporcionar um enlace útil a síndromes ou etiologias específicas, por exemplo, ao observar uma associação entre crises relárticas e amartomas hipotalâmico ou espasmo epiléptico com esclerose tuberosa. 4. A classificação permite aos investigadores centrar melhor seus estudos e os mecanismos de los diferentes tipos de crises. E uma classificação proporciona palavras aos pacientes para descrever sua enfermidade. Então, numa versão básica, nós temos aqui as crises de início focal, de início generalizado e de início desconhecido. Então, de início focal, temos as crises com a consciência preservada e a consciência alterada, tendo-se início motor ou início não motor. Em início generalizado, tendo motor, tônico-clônica ou outro motor, e temos o não motor como a crise de ausência. E do início desconhecido, temos o motor, tônico-clônica ou outra manifestação motora ou não motora. E temos o tipo de crise não classificada. Para se dar a classificação de um início desconhecido, só quando não se sabe qual é a condição do paciente, como foi o início da crise, se o paciente teve só uma única crise,
Entonces, cuando no tiene muchas informaciones sobre aquella persona con epilepsia, entonces classifica-se como início desconhecido. Para ser uma classificação focal ou generalizada, é necessário que se tenha no mínimo 80% de certeza desses eventos que antecedem as crises. Outra coisa que é importante também dizer que quando nós outros utilizamos a expressão crise focal com consciência preservada, ao invés de crise focal sem alteração da consciência, para a pessoa com epilepsia e sua família, é mais interessante de ouvir, de compreensão, de entender. É, para ser a classificação dos tipos de crise, o que nós outros utilizamos? Nós utilizamos os vídeos que são traídos pelos familiares, utilizamos padrões de ERE e lesões detectadas por neuroimagem. Assim como lá fala, como se habla as pessoas sobre o acontecimento ou o evento que se presenciou. Aqui temos uma versão estendida de Leilai para todos aqueles outros crises, aquele slide anterior, pero para que a apresentação não se torne muito aburrida nem cansativa para vocês, não vou entrar em los nomes de todos esses tipos de crises. Alguns términos se foram descontinuados, como simples e parcial complexa, e as convulsões. Simples e parcial complexas se cambiou parcial complexa por focal com consciência alterada. Então, se complexa parece que implicar que é um tipo de crise mais complicado, ou difícil de entender que outros tipos de crises, enquanto chamado na crise de simple pode trivializar seu impacto em um paciente que não encontra para nada simples suas manifestações e as consequências que tem depois das crises. Né? Convulsões é um termo popular, é um termo ambíguo, não é oficial, é usado para que expresse a atividade motora durante uma crise, porém, tal atividade pode ser tônica, clônica ou tônica clônica. Nós outros temos em algumas línguas os termos convulsões e crises podem ser considerados como sinônimos, pero o componente motor não está claro. Então, está abolido o termo convulsão, pero em lo meio popular ainda se vai utilizar o termo convulsão. E os termos que estão sendo agregados são a consciência preservada ou a consciência alterada, a hiperkinética, que é a agitação ou movimento de pedalho, tá? A cognitiva, que reemplaça a psíquica e se refere a uma alteração cognitiva específica durante a crise, por exemplo, na afasia, uma praxia ou uma negligência. Emocional, são as crises focais no motora, que pode ter manifestações como medo ou alegria, os novos tipos de crises focais e os novos tipos de crises generalizadas. Então, quais são as diferenças entre a classificação de 1981 e 2017? Então, em 1981, tem uma classificação que foi muito utilizada. Lembrando que a criação de Leilai se foi em 1909. Em 1960, as primeiras definições passaram a surgir com Gaston, pero com o avanço em los conhecimentos sobre as epilépsias, as definições foram sendo cambiadas ao longo do tempo.
Entonces, las principales diferencias que nosotros tenemos es el reemplazo de parcial por focal. Ciertos tipos de crises podem ser focales, generalizadas ou de início desconhecido. As crises de início desconhecido podem ter características que aún permitem sua classificação. A alteração do nível de consciência é utilizada como um classificador de crises focales. Os termos descognitivo, parcial simples, parcial complexa, psíquica e secundariamente generalizadas foram eliminados. Os novos tipos de crise focales incluem crises com automatismo, com câmbios autonômicos, detenção do comportamento, cognitiva, emocional, hiperkinética, sensorial e crise focal, com evolução a bilateral tônico-clônica. As crises atônicas, clônicas, espasmos epiléticos, mioclônicas e tônicas podem ser focales ou generalizadas. E, por último, os novos tipos de crises generalizadas incluem ausência com mioclonia palpebral, ausência mioclônica, mioclônica tônico-clônica, mioclônica atônica e espasmo epilético. Também, em 2017, agora, num trabalho que a primeira autora foi Ingrid Scheffer, foi proposto uma classificação para as epilepsias feita pela Comissão de la ELAI de Classificação e Terminologia. Então, de uma maneira muito general, nós temos as comorbidades, temos os tipos de crises que não se cambiou, de início focal, de início generalizado e de início desconhecido. Os tipos de epilepsias, que são as epilepsias focales, as epilepsias generalizadas, as epilepsias combinadas, generalizadas e focales, e aquelas desconhecidas, os síndromes epilépticos, que são conjuntos de características que incorporam tipo de crises e características de diagnósticos por imagem, assim características que vão depender também da idade, os desencadeantes das crises, e também podem apresentar comorbidades distintivas, como disfunção intelectual e psiquiátrica. Dentro da etiologia, nós temos a estrutural, que tem a referência a anomalias que são visíveis à neuroimaginologia estrutural, que pode causar as crises. Temos a genética, que é a consequência direta de uma mutação genética conhecida e que são a principal manifestação das crises. Temos a etiologia infecciosa, sendo este um resultado direto de uma infecção conhecida, em que as crises são um dos principais sintomas, como neurocisticercose, a malária cerebral, o vírus de Zika. Nós temos a etiologia metabólica, que o transtorno metabólico conhecido em que as crises é um dos principais sintomas, como a uremia. E temos as etiologias imunitárias, que são a evidência de uma inflamação do sistema nervoso central, mediada por anticorpos. E, por último, a etiologia desconhecida, quando não se conhece a causa da epilepsia. Eu creio que esta é uma explicação rápida, pero uma explicação que tem muitos cambios em la forma como nós tratamos os pacientes e as pessoas com epilepsia, e que hable com sua família. É importante que nós trabalhemos com estas palavras e trabalhemos com este conhecimento, porque ainda nós precisamos também romper os estigmas que carregam as pessoas com epilepsia. Então, temos estudos que mostram que as pessoas têm uma grande porcentagem de pessoas têm medo de contar em seu trabalho que têm epilepsia por causa do estigma. Muitas pessoas têm medo de sair de casa, têm as comorbidades psiquiátricas que acompanham essas pessoas juntamente com o estigma. Então, nós não só como enfermeiros, não só trabalhando na enfermeria, na assistência junto ao paciente, junto à pessoa com epilepsia, nós temos também o caráter de educação.
Entonces, de mostrar para no solo la persona con epilepsia y su familia, mas para los otros, lo estigma que carrega essas pessoas, hasta lo mismo, o estigma de la posesión y de que epilepsia es una doença transmissível. Então, muitas graças por sua atenção. Aqueles que ainda não se inscreveram em La Eli Nurse Section, la secção de enfermeria de La Eli, utilize seu aplicativo móvel, seu celular, seu telefone, haga su scan para inscrição em espanhol e para que faça um registro em português, utilize seu celular e faça aqui a sua inscrição. Muitas graças por atenção, espero ver-los em breve. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Moreno, soy enfermera de la Liga Chilena contra la Epilepsia y también participo en la Sociedad Chilena de Epileptología, que es nuestro capítulo regional de ILAE. Voy a hablar sobre este tema, atención de enfermería en las epilepsias, ¿ya? La epilepsia es la enfermedad neurológica crónica no transmisible más frecuente en el mundo y de mayor impacto por su connotación estigmatizante. El pronóstico de la epilepsia va a depender fundamentalmente de la etiología de la causa y del inicio temprano y oportuno del tratamiento. Aún así sabemos que en la mayoría de las personas con epilepsia va a llevar una vida normal con un tratamiento adecuado. La prevalencia de la enfermedad a lo largo de la vida para América Latina y el Caribe se sitúa en una media de 17,8 por 1.000 habitantes. Respecto a enfermería en Latinoamérica, este es un gráfico desarrollado por la Organización Mundial de la Salud que nos muestra la densidad de los profesionales de enfermería por cada 10.000 habitantes en la región. Y vemos que no es muy buena nuestros números. Los enfermeros son los proveedores de atención médica más prevalentes en el mundo. Se estima que representamos el 59% del total de los profesionales de salud. Y en América Latina y el Caribe se habla de que la enfermería avanzada se encuentra en fases iniciales de desarrollo. Existe una gran diversidad de profesionales de enfermería en nuestra región. Están los profesionales de enfermería con formación universitaria, están las especializaciones de enfermería en algunos países, aquellos profesionales de enfermería con educación de posgrado. Existen los técnicos de enfermería que tienen menos horas de formación y dada por un instituto, una universidad. Y por ejemplo en Chile, la matronería es una profesión distinta a la enfermería, ¿ya? Lo que no ocurre en otros países en que los profesionales de enfermería realizan ambas labores en conjunto. Entonces, existen muchos profesionales de enfermería que brindan atención primaria de salud en nuestra región de forma independiente, en un papel similar al de un enfermero con práctica avanzada, pero carecen de la capacitación práctica formal y o educación de posgrado para sustentar este nivel de atención. Tenemos distintos niveles de formación y realizamos las mismas funciones. Respecto a epilepsia, el Plan de Acción Mundial Intersectorial sobre la Epilepsia y otros trastornos neurológicos desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tiene como objetivo mejorar el acceso a la atención y al tratamiento de las personas. Busca apoyar la recuperación, el bienestar y la participación, reduciendo así la morbimortalidad y la discapacidad asociada a esta enfermedad, promoviendo los derechos humanos, abordar el estigma y la discriminación a través de enfoques interdisciplinarios e intersectoriales. Es decir, la epilepsia no es una enfermedad que sea tratada solamente por el neurólogo, por el médico y con un tratamiento. Requiere la acción interdisciplinaria de muchos profesionales y intersectorial, abarcando todas las áreas en las cuales se desenvuelve una persona. Aquí es una rápida revisión bibliográfica respecto a las funciones o los roles que cumplimos los enfermeros especialistas en epilepsia, y la mayoría de los estudios estaban desarrollados en el Reino Unido e Irlanda. Ya lo que vamos a ver. Este primer estudio del año 1999 se aplicó un cuestionario a 240 pacientes. La mitad de ellos había recibido una intervención por un enfermero especialista en epilepsia y se realizó seguimiento a los 2 años.
Este estudio buscaba demostrar una baja en la frecuencia de crisis de estos pacientes. Y lo que se encontró fue que la intervención de enfermería tiene un potencial de mejorar la calidad de vida de atención de los pacientes con epilepsia en la comunidad al satisfacer necesidades más amplias, cerrando una brecha entre la atención primaria y secundaria, aunque la evidencia de su efectividad es limitada por la falta de una evaluación formal a largo plazo. En este estudio no encontraron reducción significativa de crisis en los pacientes intervenidos por enfermería. Entonces plantea que las mejoras en los procesos claves de comunicación y prescripción podrían conducir a mejores resultados a salud. ¿Ya? Este otro estudio se entrevistó a 44 pacientes después de una intervención realizada por enfermería especialista en epilepsia. De estos 44 pacientes, 2/3 había tenido al menos una crisis en los últimos 6 meses. Y lo que se encontró fue que los pacientes percibieron que el tiempo que tienen los médicos era limitado para explicarles la enfermedad y cómo manejarla, mientras que la intervención de enfermería sí cumplió este objetivo. En general, se valoró mucho a la enfermera capacitada en el cuidado de la epilepsia por brindar asesoramiento y apoyo, especialmente al explicar aspectos sociales de la enfermedad. Es decir, ya se escapaba del ámbito puramente clínico. Y los pacientes expresaron que se habrían beneficiado muchísimo de esta intervención en el momento en que se realizó el diagnóstico de epilepsia. Este estudio es del año 99. Acá tenemos otro estudio del año 2000, en el cual también realizado en el Reino Unido, en el cual se trató de evaluar los recursos que tenían respecto a epilepsia, enviando cuestionarios a neurólogos, pediatras, centros de atención de niños con dificultades de aprendizaje y fundaciones de pacientes. Del total de cuestionarios enviados se rescataron 461 para análisis, y lo que se encontró fue que existía una amplia variación en el nivel de servicio proporcionado a las personas con epilepsia en el Reino Unido, pero que la evidencia era suficiente para sugerir que la mejora en estos servicios puede lograrse a través de la intervención de una enfermera especialista. Y aquí se habla ya de los primeros roles que tendría esta enfermera: en la evaluación y manejo del paciente, asesorando, informando y educando. Actúa como enlace entre las áreas primarias y secundarias de atención, logrando una atención coordinada de los pacientes, y además agrega un valor al servicio a través de la medición de indicadores. Los enfermeros medimos indicadores de gestión, por lo tanto podíamos tener una evaluación oportuna respecto a las áreas de mejora que había que incluir. Ya después pasamos a este otro estudio más grande del año 2019, también realizado en el Reino Unido, en que se realizó un mapeo sistemático de todas las publicaciones respecto a las intervenciones de enfermería en epilepsia, con un grupo de expertos para definir aquellos que sí eran significativos y no, evaluando la eficacia y el impacto de estas intervenciones. Y en este estudio se incluyeron 96 publicaciones. Lo que nos dice es que hay diferentes diseños de investigación, por lo tanto, ofrecen diferentes informaciones sobre el impacto y el rol de la enfermera especialista en epilepsia. Y que este rol está determinado principalmente por el tipo de atención que se otorgaba, es decir, a grupos específicos, a niños, a personas con epilepsia refractaria, si la atención había sido proporcionada en un servicio de urgencia, o en personas con otras comorbilidades neurológicas, como trastornos de aprendizaje, déficit atencional, etc. Y además está determinado por el lugar en el cual se desempeña la enfermera, si es a nivel hospitalario o a nivel comunitario. Este estudio rescato que plantea 14 funciones o roles que en conjunto comprenden el rol que debe cumplir una enfermera especialista en epilepsia: consejería de información, evaluación del paciente, cuidado o apoyo al cuidador de las personas con epilepsia, asesoramiento y apoyo, diagnóstico y tratamiento en algunos casos, educación y formación a otros profesionales respecto a la enfermedad, servicios de enlace y vinculación, no solo clínicos, sino también con el medio, con lo social, gestión y prescripción de medicamentos en algunos casos, seguimiento y monitoreo de los pacientes, planes de atención personalizados según el tipo de epilepsia que tenían las personas,
punto de contacto. A veces no es tan fácil el contacto que tiene el paciente con el médico tratante, pero sí logra un contacto más oportuno y efectivo con enfermería. El gestión del riesgo y manejo de las crisis, desarrollo y coordinación entre los servicios y el rol que puede cumplir en las atenciones especializadas, ya sea en una persona con epilepsia que tiene un tratamiento quirúrgico, en las epilepsias refractarias o de difícil manejo o en algunos tratamientos específicos, como por ejemplo la dieta cetogénica. Entonces, la enfermera especialista en epilepsia desempeñan un papel crucial en la atención de las personas con epilepsia. Se les ha reconocido como el vínculo que mantiene unidas las dimensiones sociales, clínicas, educativas y emocionales por las cuales transitan las personas con epilepsia. La amplitud y profundidad y el impacto de este rol no siempre se reconoce o valora. Y esto tiene que ver con lo que buscamos medir. Buscamos medir algo cuantitativo, como la reducción de las crisis, o áreas más bien cualitativas, el impacto en la calidad de vida. ¿Ya? Que es el problema que tienen estos estudios. Ahora, ¿cómo de esta teoría logramos trasladar nuestra atención de enfermería tradicional a una atención de enfermería pensada en epilepsia? Primero, en nuestra región, Latinoamérica, teníamos algunas barreras con el acceso a la información y esto tiene que ver principalmente con el lenguaje. La mayoría de la información se genera en inglés y si yo en un Google Traductor pongo los conceptos relacionados a epilepsia, seizure, focal seizure, convulsión, todo me lo traduce como convulsiones. Y esto es muy confuso, tanto para los profesionales de la salud como para las personas. La convulsión, la ILAE la definió como aquel evento en el cual hay pérdida de conocimiento, hay movimiento muscular y se clasifica dentro de lo que es las crisis generalizadas, tónico-clónico generalizadas. ¿Por qué? Porque convulsión es un evento que genera mucho estrés y un gran impacto para quienes lo viven, ¿ya? Entonces, sin ir más lejos, nos vamos a la página de la Organización Mundial de la Salud respecto a epilepsia, que nos explica que las seizures, las crisis epilépticas, tienen una variación en su presentación que pueden ir como lapsos de atención, crisis de ausencia, movimientos musculares, hasta una, ellos definen severa y prolongada convulsión. Pero si esta misma página la llevamos a su versión en español, solo nos habla de convulsiones. Entonces esto es confuso y promueve el estigma. La gente le tiene mucho miedo a observar una crisis convulsiva, ¿ya? Y la mayoría de las epilepsias no se presentan con crisis convulsiva. La ILAE tiene para sus publicaciones en español un panel de expertos en el cual participan personas de distintas regiones de habla española, en la cual no se generan estos conflictos en cuanto a los conceptos porque los han depurado. Entonces, seizures lo vemos como crisis epilépticas y tenemos crisis focales y generalizadas, y dentro de las crisis generalizadas están las convulsiones. Así que ojo con esto. Debemos entender por qué la epilepsia es diferente a otras enfermedades crónicas que atendemos como enfermeros. Primero, porque el diagnóstico es clínico, lo realiza el médico, ojalá especialista. Ya el resultado de exámenes no da el diagnóstico de epilepsia. Un electroencefalograma alterado no significa tener epilepsia. Aquí lo que importa es cómo se manifiesta la crisis epiléptica. Y hay una gran variabilidad en la manifestación de las crisis, muchos tipos de crisis dependiendo del lugar del cerebro que esté con esta descarga eléctrica normal. El tratamiento es según el tipo de epilepsia que tiene la persona. Aquí no hay un medicamento mejor que otro o uno que sea la base para todo. Va a depender del tipo de epilepsia. La epilepsia se presenta indistintamente en todas las edades, hombres, mujeres, en todos los estratos socioeconómicos, pero en cualquiera de ellos aparece el estigma. Al decir que tengo epilepsia, inmediatamente se genera un estigma, que es propio, lo que yo creo, cómo me afecta la enfermedad, mis propias creencias respecto a la enfermedad, y los temores o las creencias que tiene el resto de las personas
respecto a la epilepsia. ¿Cómo enfrento esto en el colegio, en los lugares de trabajo? El estigma es lo que afecta la calidad de vida de las personas, ya mucho más que las crisis. Las crisis se controlan en la mayoría de los casos. Entonces, la atención de enfermería en epilepsia debe brindar información y asesoramiento sobre los aspectos clínicos y sociales de la enfermedad, no solo al paciente, también a su familia y a su entorno social, en el colegio, en los lugares de trabajo. Requiere que nos capacitemos, que tengamos un conocimiento respecto a la enfermedad. Necesitamos desarrollar habilidades para evaluar qué información necesita cada persona, cómo proporcionarla y reforzar de acuerdo a las necesidades individuales de cada paciente, según su tipo de epilepsia, según su tratamiento. Debemos adaptarnos a las circunstancias cambiantes que pueden tener nuestros pacientes y responder a las nuevas necesidades de información y asesoramiento. Y esto probablemente no lo vamos a hacer solo. Vamos a necesitar la ayuda de otros profesionales de la salud, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, nuestros propios neurólogos, etc. Esto requiere un trabajo interdisciplinario. Necesitamos capacitarnos sobre varios temas. Primero, sobre la epilepsia, propiamente tal, sus causas, los tipos de crisis, el registro de crisis, el tratamiento, el pronóstico, los efectos secundarios de los fármacos. Entender qué sucede durante una crisis focal o generalizada o en una convulsión y explicarlo a nuestros pacientes, porque la mayoría de las crisis se manejan y se controlan de forma ambulatoria, en el hogar, el automanejo, muy importante. La importancia de la adherencia al tratamiento, y aquí vamos a desarrollar distintas estrategias para lograr una buena adherencia. Educar respecto a aquellos factores que pueden provocar crisis, la fiebre, el consumo de alcohol y drogas, cómo otros fármacos pueden interactuar con el tratamiento para la epilepsia. Los cuidados que requiere la persona en el hogar, en el lugar de trabajo o en la escuela va a depender del tipo de epilepsia que tenga. No son generales, no hay un estándar. El autocuidado considerando el estilo de vida de la persona, la importancia del sueño, la dieta, el consumo de alcohol, manejar todos los mitos que hay en torno al embarazo, a la lactancia materna en las mujeres con epilepsia que toman fármacos para la epilepsia. Y también asesoría respecto a derechos legales. Hay muchas personas que piensan que la epilepsia en sí misma es una discapacidad y la epilepsia no es una discapacidad en la mayoría de los casos. Contactar con grupos de apoyo, de autoayuda, también se ha visto que tienen un impacto en la mejoría en la calidad de vida. O sea, es harto trabajo que necesitamos desarrollar como enfermería. En nuestra región probablemente esto adquiere vital importancia. Necesitamos el apoyo de nuestros médicos, nuestros neurólogos. Se sabe que la mayoría de los puestos de enfermería no se crean sin el apoyo de un médico interesado en hacerlo, por lo tanto necesitamos tenerlos como aliados, explicándoles y aclarándoles el papel que vamos a jugar dentro del tratamiento. En Chile, por ejemplo, las enfermeras no prescribimos, no diagnosticamos, pero sí tenemos un rol fundamental en lo que es educación, en lo que es apoyo, en lo que es asesoría, que se ve reflejado en la mejoría en la calidad de vida de las personas. Los médicos nos pueden ayudar a capacitarnos promoviendo que asistamos a los congresos, que tengamos instancias formales de capacitación. Y en conjunto con ellos necesitamos desarrollar investigación sobre los resultados que tienen las intervenciones de enfermería en las epilepsias. Midiendo bien el objetivo, ¿qué es lo que queremos buscar? ¿Reducción de crisis o evaluar aquellos aspectos más cualitativos? La mejoría en la calidad de vida. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que más se impacta de forma positiva con la intervención de enfermería? Y esta es una invitación a que podamos promover la participación de las enfermeras. Para eso se creó la sección de enfermería de la ILAE, conociendo la realidad de todos, porque sabemos que mi realidad en Chile como enfermera en epilepsia no es la misma que tiene Gabler en Brasil, no es la misma que tienen el resto de los países de Latinoamérica. Por eso esta es una invitación
a crear esta información, a desarrollarla, a trabajarla en conjunto, a crear nexos, puentes de apoyo para nuestros pacientes. Y ojalá que en un próximo webinar de estas características ya podamos hablar sobre la realidad de la enfermería en epilepsia en los distintos países de Latinoamérica. Con esto me despido, muchas gracias, están nuestros datos de contacto por cualquier cosa que necesiten. Bueno, la verdad es que como experiencia personal puedo decir que para mí no fue fácil aprender sobre epilepsia y eso es lo que nos motiva con Gabler discutiendo nuestras distintas realidades, como les comentaba, tanto en Chile y en Brasil, de que no es una patología fácil de comprender a pesar de ser muy común. Nombrábamos que se habla muy poco a nivel de comunidad. Entonces queremos conocer la realidad que tenemos en Latinoamérica, que es una región bien diversa, como pudimos ver. Y les invitamos a que nos puedan hacer sus preguntas, comentarios, que podamos interactuar. Pueden hacerlo a través de la casilla de preguntas y respuestas o a través del chat. Y en el chat tenemos una pregunta que nos hace Pilar. ¿En qué países de Latinoamérica hay enfermeros de práctica avanzada y qué pueden hacer en cuanto a diagnosticar y tratar? Puedo responder yo primero mi realidad en Chile, después Gabler con su realidad de Brasil. En Chile no tenemos el reconocimiento de las especialidades de enfermería y la verdad es que en epilepsia tenemos poquitos centros de práctica avanzada, ¿ya? Yo trabajo en la Liga Chilena contra la Epilepsia, que es un centro de atención ambulatoria, pero sí también coordinamos algunos tratamientos quirúrgicos o si necesitan tratamientos más específicos como dieta cetogénica con los centros hospitalarios donde se dan estos tratamientos, ya sea en el área pública o privada. Somos poquitas las enfermeras que nos dedicamos 100% a epilepsia, más que nada en el sector privado. Y en el sector público tenemos leyes, tenemos un programa que cubre la mayoría de las epilepsias, que es el GES, con garantías en cuanto a oportunidad de diagnóstico y tratamiento, en el cual se considera, por ejemplo, para el GES de los menores de 15 años, que sean controlados por enfermera al menos una vez al año. Pero lamentablemente en el sistema público la enfermera que realiza esta labor no está dedicada 100% a epilepsia. Además tiene que atender otras patologías. Esa es la realidad en Chile. Gabler, ¿vale? En Brasil. Sí. Gracias, Kate. En Brasil, solo una información antes de la respuesta, es que para aquellos que ainda no se inscribieron en el sitio de ELAI, elai.org/nursing, se puede escribir y después vas a recibir un email enviado por mí o por Kate. En este email se puede sugerir otros asuntos para que possamos fazer outros webinars. E assim expandimos muito mais nosso conhecimento e assim gerar mais discussões. Agora, o que temos em Brasil não tem, que é não há lá enfermeiro ou lá enfermeira especializada em epilepsia também. Nós temos pós-grados, especializações, pero en la neurología en general, no solo específico para la epilepsia. Tenemos centros de epilepsia, en su mayoría en la parte de Brasil, en el sudeste de Brasil, en los estados que tienen más plata, pero hay una parte de Brasil, pues Brasil es un país muy grande, tiene una parte que no hay recursos para que se haga centros especializados. Y mesmo dentro, entre estos centros especializados, no hay enfermeros que tengan la especialización en epilepsia, ¿sí? Pero enfermeros generales que trabajan con personas con epilepsias.
Por favor, Ketty. No, ya usted había terminado ya con la... Lo que Bueno, tienen una pregunta que es la dieta cetogénica es en los niños lo hace en Brasil, es Chile, lo comienza en casa o en hospital. Pero que yo conozco en Brasil lo comienza en hospital. Durante algún periodo de tiempo determinado por los médicos y por la equipe de profesionales, que la enfermería tiene un papel importante, tiene un papel muy importante, muy grande en esta parte. El trabajo es feito, empieza en el hospital, la dieta cetogénica, y después de un tiempo, después que el niño está como yo puedo decir, ya num equilíbrio com a dieta, ele se pode ir para sua casa, pero empieza no hospital, aqui pelo que eu conozco em Brasil. bueno, acá en Chile la dieta cetogénica, bueno, tiene bastante éxito en niños, ya se realiza más que nada en niños. Tenemos también un programa del Ministerio de Salud para pacientes que requieren dieta cetogénica, pero tenemos poquitos centros en los cuales se realiza. Y sí tenemos experiencia hace algunos años de comenzarla con el paciente en casa. No, hace un par de años se iniciaba con el niño hospitalizado, pero ahora ya tenemos experiencia de realizarlo en casa con un equipo que, como les comentaba en la presentación, ahora estamos en la ILAE Nursing Section, queremos potenciar la enfermería, pero este es un trabajo que requiere multidisciplinario, ¿ya? No somos solo probablemente como enfermeros nos toca liderar un poco, coordinar esto, pero en este equipo participa de dieta cetogénica en específico muy importante, nutricionista, nutriólogo, trabajador social, porque tenemos que ver las instancias en las que vive esta persona, y tenemos experiencias ya con éxito de inicio en domicilio. Ojalá Pilar, que nos está dando las preguntas, también nos pudiera comentar cómo lo hace en el lugar que está ella. Y también, si ILA estaría interesado en crear cursos, exámenes de certificación en epilepsia para los enfermeros hispanohablantes. Nosotros queremos que así sea. Sí, sí, la intención es hacer los cursos, formar profesionales capacitados con la especialización para que trabaje y para que ofrezca un mejor tratamiento, una mejor asistencia a la persona con epilepsia, su familia, porque nosotros no trabajamos solo con la asistencia, también trabajamos con la educación. ¿Sí? Como se diz, como se há uma pergunta de Maritza Lopes, muitas graças por sua pergunta, que se diz como se hará o câmbio para evitar a palavra convulsiones, quando em realidade se refere a outros tipos de convulsiones. Lo que passa, Maritza, é que a palavra convulsiones se foi abolida, se foi retirada de la clasificación que propuesta por Lailai, es porque la palabra convulsión no se demuestra la característica motora de la crisis, si tienen una característica motora, si no hay una característica motora, como por ejemplo una crisis tónica o una crisis clônica, ou se tem solamente uma crise generalizada. Então, como eu disse em minha charla, em lo medio popular, as palavras, a expressão convulsão permanecerá, pero en el ambiente académico, el ambiente científico, en los hospitales, ya utiliza la expresión crisis de acuerdo con su característica, siendo ella motora o no motora. ¿Sí? Bueno, nosotros, la verdad es que es un tema que, como mostré en la presentación, tiene que ver con la traducción, ¿ya? Y nosotros en la Liga Chilena contra la Epilepsia trabajamos harto el tema de educación, y lo vemos en redes sociales, gente no profesional que publica esto, de las convulsiones, y hablamos en español todo el tiempo de convulsión, y como explicaba Gabler,
Esto lo vamos a lograr diferenciar primero nosotros comprendiendo a qué nos referimos cuando la gente nos pregunta por una convulsión, que es la crisis tónico-clónico generalizada, que es un evento bien traumático, y esto promueve también el estigma. Hay mucha gente que, por ejemplo, en los niños con epilepsia de ausencia está esperando que ocurra la convulsión y probablemente nunca va a ocurrir este evento de crisis generalizada. Pero esto lo vamos a lograr cambiar educando y educándonos también respecto a la nueva clasificación de las crisis. Hay otra pregunta también acá, nos felicita por las presentaciones, muchas gracias Daniela. ¿Y qué escalas de evaluación recomiendan para el seguimiento de pacientes con epilepsia? Adultos y pediátricos. Daniela, si nos pudieras comentar evaluación respecto a, porque muchos estudios nos hablan también de seguimiento respecto a la disminución de las crisis, pero como hemos visto, al menos en la revisión bibliográfica de enfermería, vemos que en enfermería parece que tenemos que empezar a medir evaluación de calidad de vida, ¿ya? Porque ahí parece que está nuestro fuerte. A veces las crisis no se logran disminuir dependiendo del tipo de epilepsia, pero sí logramos una mejoría objetivable en la calidad de vida. Y para eso, escalas, en Chile al menos estamos tratando de validar el QOLI, ya que es una escala de calidad de vida utilizada en otros países para epilepsia. No sé cuál es tu experiencia en Brasil, Kauler, al respecto. Y si es que a esa escala se refiere también, Daniela, si pudieras precisar, por favor. Sí, pero en Brasil es como en esta parte de este, como se dice, se preguntó Daniela, es como lo mismo en Chile, no hay diferencia en las escalas entre los pediátricos y entre los adultos. Es como tú dices en Chile es lo mismo. Claro, para medir calidad de vida, por ejemplo, usamos el QOLI. En los niños se lo aplicamos a la familia, en adultos al propio adulto, dependiendo de su realidad. Libertad de crisis, dependiendo del tratamiento, si es que la escala va por ahí. Para los pacientes que han tenido cirugía de epilepsia, usamos Engel para libertad de crisis. Por eso, hablar no quiero decir que es complejo, porque no quiero asustar a nadie, pero es desafiante trabajar en epilepsia. También había un estudio al respecto que se preguntaba a enfermeras del Reino Unido por qué trabajaban en epilepsia, y la verdad es que es bien gratificante ver la mejoría en la calidad de vida, el alivio que sienten las personas cuando entienden su enfermedad. En los colegios nos llaman mucho también para hacer educación y decirles cómo manejar una crisis, sea convulsiva, sea focal, sea de ausencia, explicarles también que hay muchos tipos de crisis epiléptica, genera también alivio, va derribando el estigma, y eso es muy satisfactorio. Sí, Daniela, claro, ahí nos puso. Desculpe. Hay un comentario que yo no conocía, que es de Pilar, que donde trabajas la dieta ketogénica clásica se empieza o se comienza en el hospital, pero tiene una dieta que es una modificación que se llama MED, ou Low Glycemic Index, que se começa em casa. Eu não conhecia, para mim é uma novidade. Muitas graças, Pilar, por nos trazer esta informação, pois eu não lo conhecia. Ya, acá yo sí la conocía, lo que pasa es que acá se usa la dieta cetogénica pura para niños y Atkins, y de bajo índice glicémico más en adultos, acá en Chile. Y también tenemos experiencia de ambos en casa. Y pasó volando la hora, les agradecemos por estar conectados, esperemos que esta sea solo el primer paso para conocer la realidad de la enfermería en Latinoamérica. Los dejamos invitados a que nos escriban, a que nos contactemos, a que podamos generar reuniones de trabajo local. Perfecto. Ese no es un trabajo solo nuestro, de Eli, Glaube en Caterini, es de toda la parte de enfermería de América Latina.
Entonces, nosotros contamos com a participação de todos vosotros para que contribua, para que traga-nos ideias e assim possamos fazer trabalho muito grande e que com o foco principal que é contribuir e ajudar as pessoas que têm epilepsia e seus familiares. Muitas graças pela participação e aguardamos por os outros em outros encontros. Graças também a Lailai pelo suporte por este momento. Muitas graças. Gracias, nos vemos.